buenas noches, amigos, amigas de Conversando en el 21. Hoy estamos con Pablo Llanes, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes y a ti por esta oportunidad de conversar. Qué amable. Y bueno, pues empecemos por esto que te decía fuera de cuadro, que era, ¿por qué tenemos todos estos elementos tan amplios, cada uno de ellos, en esta Secretaría? Educación, Ciencia, Tecnología. Es muy interesante tu pregunta, y de alguna manera expresa lo que ha sido el proceso de construcción y desarrollo institucional del gobierno de la Ciudad de México a partir de que se elige a las autoridades, empezando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Si nosotros hiciéramos una comparación de lo que era el gobierno en su estructura hace 25 años y lo que es ahora, lo que veríamos es una transformación y un desarrollo institucional muy profundo y muy potente. La Secretaría, la SECTEI, tiene todos estos atributos porque fue producto de un desarrollo y evolución institucional. Hace 20 años existía una Dirección General de Asuntos Educativos como parte de la Secretaría de Desarrollo Social y no existía un Instituto de Ciencia y Tecnología. Entonces se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología, el ICIT, posteriormente la Dirección General de Asuntos Educativos se transformó en la Secretaría de Educación de la ciudad. El ICIT, como ya decía, se transformó en Secretaría de Ciencia y Tecnología, y posteriormente en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se decidió fusionar la Secretaría de Educación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y por eso tenemos ahora la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero más allá de propiamente la evolución y transformación de los organigramas, detrás de esto está una concepción. Está una concepción en la cual la educación, la ciencia y la tecnología y la innovación son ámbitos complementarios y en diálogo, son parte de un ecosistema de derechos y de construcción de caminos de creatividad. Entonces, en ese sentido, es no ver la producción de conocimiento en sus diferentes dimensiones y alcances separada una de otra, sino en vinculación y diálogo permanente. Sí, una tendencia que se tuvo durante mucho tiempo y todavía se tiene en algunas instituciones, sobre todo de educación superior, muy formales, muy rígidas, esta idea de separar los campos del conocimiento, incluso este debate actual que tuvo lugar cuando se decidió incorporar, por ejemplo, el nombre de las humanidades. Exacto. Porque antes era Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. O sea, se veía la ciencia básicamente en la lógica de las ciencias duras, de las ciencias básicas, y como que había otras que no fueran tan, entre comillas, científicas. Pero además quiero hacer una nota de lo que decías, que es muy importante, porque por lo que nos cuentas, la Secretaría se ha ido construyendo a partir de lo que le pasó a la ciudad. Exactamente. Que fue irse construyendo, de haber sido un departamento, ¿no?, del Distrito Federal, de alguien que era gobernada por la designación directa del presidente, de un personaje que era el regente, se le llamaba también, ¿no? Y que durante mucho tiempo tuvimos este debate de pues, en qué rango social estábamos como parte de la federación, porque los estados tenían un estatus superior, el departamento era eso, parecía una oficina, digamos, de segunda. Y hemos vivido como bien dices, desde el proceso de elección del ingeniero Cárdenas, replantear la ciudad y todo lo que implica. Y déjame agregar una singularidad que yo creo que hay que subrayar, que es el hecho de que hay un arreglo institucional en materia de educación básica específico, no presente en ninguna otra entidad federativa, entre la Ciudad de México y la Federación. Cuando se impulsó, creo que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, el proceso de descentralización educativa, los servicios de educación básica se descentralizaron a las entidades federativas, sí, salvo el caso de lo que en ese momento era el Distrito Federal. Entonces, la operación de la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, está en manos del gobierno federal a través de una autoridad
Educativa Federal, que así se llama, y con la cual, por cierto, tenemos excelente relación y excelente vinculación y colaboración. Es la que dirige ahora Luciano Concheiro. Exactamente. Concheiro, sí. Y en ese contexto, la ciudad llevó a cabo iniciativas propias en materia educativa, vinculadas en algunos casos a educación inicial, que es todavía una cuestión pequeña y que hay que reconocerlo, pero construyó un sistema propio de educación media superior. Sí. El Instituto de Educación Media Superior, que se inició el primer plantel con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tiene como antecedente un movimiento social que en ese momento encabezó la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, que ustedes recordarán que se llamaba Prepa sí, cárcel no. Sí. Que era la idea de que la antigua cárcel de Santa Marta Catitla se convirtiera en... Acabó siendo sede. Y también de las preparatorias. Sí. Bueno, así empezó. Hoy tenemos 28 planteles del Instituto de Educación Media Superior, con más de 32,000 alumnos, y al mismo tiempo se inició la construcción de una universidad de la ciudad, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Y en este ámbito de la educación superior, que es fundamental para la ciudad, por la propia escolaridad de la ciudad, la propia composición demográfica de la ciudad, durante el gobierno de la doctora Sheinbaum se echó a andar la Universidad Rosario Castellanos, originalmente Instituto Rosario Castellanos, después Universidad Rosario Castellanos, ahora Universidad Nacional que ahora Rosario va a Castellanos, extenderse a todo el país. que va a ser una universidad nacional, digamos, pero nació aquí, nació en la Ciudad de México, lo mismo que la Universidad de la Salud, la UNISA, que también está planteado que se convierta en una universidad de carácter nacional. Entonces, la ciudad ha contribuido a desarrollar sus propias instituciones, sus propios ámbitos, y al mismo tiempo, pues ha contribuido, y ahora lo estamos viendo, a la construcción de instituciones nacionales de educación superior. Y los programas sociales también, es muy interesante esto. Sí, porque otra vez, haciendo este recuento, nos damos cuenta que el tamaño de la ciudad siempre ha tenido esta gran relevancia. Como centro del país, aquí se han generado muchas instituciones, es la sede de algunas de las más importantes universidades autónomas del país. Aquí tenemos al Poli, aquí tenemos como sede... Aunque el Poli no es autónomo, pero de las grandes instituciones. Comparando el valor que tienen, la Universidad Nacional, la UAM, el Politécnico, estas grandes instituciones que a nivel nacional tienen mucho peso, aunque en efecto el Poli no es autónomo, y el eje que siempre ha sido en la ciudad para la definición de muchas políticas. Tú eres un experto en políticas públicas, has estado metido en trabajo de gestión, de desigualdad, siempre viendo los fenómenos sociales desde una mirada macro y de una mirada integradora. Y por eso quiero que ahorita me empieces a platicar, ya en este rápido recuento que hicimos, que me digas, por ejemplo, en el nivel de educación inicial y básica, ¿qué es lo que enfrenta hoy nuestra ciudad y en qué proyectos estás pensando seguir avanzando en lo que ha pasado en la ciudad? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero señalar que la propuesta educativa en el programa de la jefa de gobierno Clara Brugada es central. Sí. Y se van a hacer un conjunto de iniciativas y de inversiones en materia educativa, como me atrevería a decir, como nunca antes. Como nunca antes. O sea, está en el corazón y en el pensamiento de la jefa de gobierno la dimensión educativa. Como bien señalas, uno de los primeros puntos es ampliar la educación inicial. La educación inicial tiene coberturas muy bajas en la ciudad, pública y privada. Aproximadamente 15,000 niñas y niños. Órale. Poquitos. 5 o 6%, impresiona, ¿no? Estamos hablando de 0 a 3 años. Sí. Pero está muy demostrado en los estudios de la pedagogía que pues esos primeros 1000 días de vida son cruciales en el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales, de ampliación de vocabulario, de socialización, etcétera. Entonces, la jefa de gobierno trae un proyecto de ampliación sustantiva de la
educación inicial, se ha hablado de los cucos, los cuneros comunitarios, se está planteando los centros de desarrollo y cuidado infantil. Ahí tenemos como ciudad un rezago muy grande y lo hemos repetido mucho, pero creo que no está de más decirlo, no queremos que la primera infancia sea la primera desigualdad. Que es muy razonable, e incluso por eso se propone este programa de el apoyo de una beca desde la cuna, pero va acompañado también del proceso educativo y de educación inicial. Me parece que es momento de colocar políticas potentes de alta cobertura y de densidad conceptual en materia de primera infancia. Y es muy importante también insistir en que las becas, los programas de becas, los programas sociales que existen en el país para muchas ramas, no solamente en la ciudad, tienen que ver sobre todo con que son para atender problemáticas más amplias. Exactamente. Para enfrentar precisamente este posicionamiento de algunos opositores que insisten que es un programa clientelar, que son programas para compras de votos y demás, los programas de becas, sino que se entienda que estos programas siempre están pensando en atender muchas problemáticas y resolver. Exactamente, y tienen una doble dimensión muy interesante. Por un lado, satisfacen una necesidad en términos de contar con un ingreso para adquisición de bienes básicos. Sí. Y por otro lado, es una herramienta habilitante, porque permite efectivamente reforzar la permanencia escolar, disminuir la inseguridad económica de los hogares y ampliar los horizontes para el desempeño en el ámbito escolar. Y aquí quiere decir algo también, las becas que nacieron en la ciudad se están volviendo nacionales. Se han extendido. Durante el gobierno de la doctora Sheinbaum se echó a andar este programa muy importante de Mi Beca para Empezar, de carácter universal en planteles públicos. En la Ciudad de México, 1.200.000 personas recibiendo esta beca, uno de los programas de becas más grandes de América Latina, y ahora se está convirtiendo en una iniciativa nacional. Con la beca Rita Cetina, que en este año va a operar en el nivel de secundaria, y entonces, pues la ciudad también resuelve, atiende, afronta problemáticas locales y tiene proyección nacional. Bueno, el ejemplo mayor es la pensión de adultos mayores, claro, que nació en la ciudad y ahora está en el ámbito nacional. Y que todas estas becas, lo dijiste bien, son habilitantes en el sentido de que, al fin de cuentas, tienen el objetivo de ayudar a toda la población a cumplir y obtener y ejercer los derechos. Y además tiene un rasgo muy importante, que son universales. Sí. Universales en términos del horizonte de la educación pública. Ahora, hay que subrayar que la educación básica es esencialmente pública. No sucede lo mismo con otros niveles educativos porque históricamente ha habido un rezago de inversión pública en educación superior. Y por eso son muy importantes iniciativas como la UACM, la Universidad de la Salud, la Universidad Rosario Castellanos y lo que ha planteado el gobierno federal de ampliar en 300,000 lugares la disposición de espacios para educación superior pública. Sí, eso es un incremento como casi duplicar la población. Porque sí ha habido un rezago histórico. Porque en realidad, políticas también que no... Sí, claro, absolutamente. Que estaban fomentando la promoción de la educación privada. Y sobre todo la superior, ¿eh? Sí, es sí, muy interesante. Incluso organismos internacionales como el Banco Mundial planteaban que la inversión pública debía ser en lo básico, nada más. Y que lo otro pues debiera más corresponder. Y la verdad es que en el país pues la educación pública superior anda por el 55-60% de la matrícula, cuando en educación básica anda por el 80-85%. Entonces hay una apuesta por la inversión pública. La UACM fue después de la UAM, que es de los años 70, sí, la primera inversión en materia de creación superior de una universidad de educación superior pública en la ciudad. Entonces, ahí hay un reto muy importante. ¿Cuántos años después? 40, ¿no? Prácticamente. O sea, es un rezago que hay que... Y es un rezago que va acompañado de un proceso que presiona cada vez más la educación media superior y superior, primero porque hay más escolaridad. Y en la medida en que hay más escolaridad, pues se busca acceder a mayor necesidad, a mayores niveles de ciclos educativos superiores. Y por otro lado, pues la ciudad tiene un cambio demográfico.
Es que hay que asumirlo. O sea, la ciudad tiene una tendencia a tener cada vez menos niñas y niños, más jóvenes y adultos jóvenes. Y en este segmento de población, pues es una demanda que va hacia la educación media superior y la educación... y la superior, ¿no? Y la superior. Y por eso la jefa de gobierno ha planteado la ampliación también de la matrícula de educación media superior en la ciudad, que yo creo que es un elemento muy importante, y asimismo el establecer un nuevo mecanismo de acceso a la educación media superior que reemplace las limitaciones y problemas de lo que conocemos como el Comipens. En materia de educación básica, una cosa es que no esté descentralizada y otra cosa es que el gobierno de la ciudad no tenga posibilidad de intervenir en un conjunto de elementos que tienen que ver con la educación básica. Viene un gran programa de mejoría de la infraestructura escolar. O sea, parte del problema es que ya tenemos en muchos casos una infraestructura escolar un poco envejecida, claro, que ha tenido mantenimientos, pero en general mantenimientos menores, y la jefa de gobierno ha instruido iniciar un programa que permitirá que a lo largo de la administración todos los planteles de educación básica de la ciudad reciban una inversión significativa para una mejora palpable que tiene que ver con muchos ámbitos, tiene que ver con la infraestructura hidráulica, tiene que ver con la sombra, tiene que ver con los bebederos de agua, el reverdecimiento de las escuelas, su embellecimiento. Eso te iba a decir, el reverdecer, ¿no? Es la escuela verde, porque hoy las escuelas, en buena medida, muchas de estas instalaciones son grises, es decir, prácticamente no hay... Yo digo, a veces parece un homenaje al cemento. Sí, sí, de pronto parecen más reclusorio. O sea, tenemos que asumir que la estética y la emoción juegan un papel clave en el aprendizaje. Pues el espacio en el que lo vives es fundamental, ¿no? Lo que estamos esperando no es solo que las niñas y niños tengan condiciones funcionales para aprender. Queremos que se sientan orgullosos de sus escuelas, que las presuman y que inviten a conocerlas. Y que la escuela también sea asumida y apropiada por la comunidad, me imagino. Absolutamente. Pero ahorita vamos un poco más a eso porque ya tenemos que hacer el primer corte. Muy bien. Ahorita regresamos, Pablo, muchas gracias. Al contrario. Venimos en un momento, estamos platicando con Pablo Llanes aquí en Conversando en el 21. Bien, estamos de regreso aquí platicando con Pablo Llanes, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Empezamos charlando sobre todos estos temas amplios del nombre de la Secretaría y nos hacías un interesante recuento de que es una colección. Hemos ido reuniendo creaciones previas, conocimiento, experiencia para crear un área que se haga cargo de muchas cosas que tienen que ver pues, prácticamente con toda la gestión de lo que pasa en la ciudad. Así es. Y ahorita hablábamos de los espacios de las escuelas. Por ejemplo, este interesante programa de vamos a renovar, no solamente pintando paredes y comprando bancas en las escuelas, sino que las escuelas de educación básica, sobre todo, sean espacios que integren a la comunidad. Que los niños se sientan en un espacio propio, que lo apropien, que lo enriquezcan, pero que no sea solamente como esa frontera en la que de la barda para adentro están los niños y la familia y el contexto y el vecindario afuera, ¿no? Ese es un tema central y además, a ver, la infraestructura social más grande que tenemos en la ciudad es la infraestructura educativa. Y al mismo tiempo es la que menos uso intensivo tiene. Porque la infraestructura educativa se utiliza unos días a la semana y unas horas cada día. Entonces, ahí tenemos una riqueza potencial de espacio público, no solo de espacio de procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, una de las propuestas que tenemos, y lo estamos conversando con la Federación, es abrir las escuelas a las comunidades. Queremos empezar a desarrollar actividades recreativas, lúdicas, educativas, musicales, artísticas, los fines de semana, para que la comunidad vaya, para que la comunidad se apropie. Queremos que las niñas y los niños estén en el centro de la escuela y la escuela esté en el centro de la comunidad. Sí, sí, sí. Es un enorme espacio público. Yo a veces pongo este ejemplo. Les digo, ¿qué es CEU los sábados?
un gran parque público. Sí, sí, sí. La gente va a correr perros, pasear bicicleta, algunos van hasta aprender a manejar de manera informal, pero sí, el espacio es apropiado. Totalmente. Y las escuelas, de pronto la puerta está cerrada y no hay ningún acceso. Entonces, este va a ser un cambio conceptual muy importante y además de la relación entre las comunidades escolares, los niños, los padres de familia, las madres de familia, el propio entorno de la comunidad. Entonces, la escuela se puede convertir crecientemente en un espacio abierto que ayude a construir tu comunidad, ayude a construir nuevos tejidos sociales, sea un ámbito de protección, sea un ámbito acogedor, un ámbito de seguridad, un ámbito en donde la gente aspire a estar, a llegar, a intercambiar. O sea, esta idea de comunidad escolar, darle peso, claro, darle densidad. Que la comunidad lo apropie en el sentido de que la escuela no solo es un sitio al que llevar a los niños y recogerlos unas horas después, sino que la vida ahí sigue. Por así decirlo, la escuela no es un plantel, es una relación social y comunitaria. Exactamente, ¿no? Esa es un poco la idea que está detrás de esta y que no se puede pensar si no es colectivo. Exactamente. Si no hay participación de todos, si no hay involucramiento con los vecinos, con los cercanos, para hacer más actividades que solamente la función de llevar al niño, dejarlo ahí y regresar. Exactamente. Y además nos parece muy importante llevar no solo más actividades, sino aprendizajes significativos. Claro. El desarrollo de las capacidades socioemocionales, las actividades deportivas, actividades culturales. Las culturales. Como ustedes saben, la jefa de gobierno está planteando el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, que es crear grupos musicales y orquestas en todas las escuelas públicas. O sea, un espacio vivo, un espacio creativo, un espacio de intercambio, un espacio de orgullo, de satisfacción. Y que lo educativo no se reduzca a lo técnico. Ni a la escuela. Ni al espacio de la escuela, sino que sea Por eso también humanista. Tenemos a través de lo que se conoce como los pilares, el sistema de educación comunitaria. Y estamos pensando que pilares más escuelas estarían conectadas de alguna manera, ¿no? Utopías, ¿eh? Las utopías, sí. O sea, lo que estamos pensando es en la creación de un gran ecosistema de educación, recreación, formación, divulgación, conocimiento. Bien. Y entonces aquí hago un corte de tema y digo, ok, ya hablamos un poco de educación, hay mucho más. Por supuesto. Pero nos llevaríamos varios programas, haremos otros seguramente. Pero ahora vamos al segundo componente del título, ciencia. Sí, bueno, por ciencias estamos entendiendo el conjunto de las disciplinas, incluyendo las humanidades. Sí. Creo que eso es muy, muy importante subrayarlo. Y asumimos que el desarrollo científico y tecnológico para resolver los problemas públicos de la ciudad es un componente fundamental de cualquier política de desarrollo y de bienestar. El rezago tecnológico es el nuevo nombre del subdesarrollo. Sí. Las grandes desigualdades planetarias tecnología tiene que ver con el acceso y la producción de tecnología. Por eso nosotros insistimos en la importancia del desarrollo de las capacidades endógenas. No se trata solo de aprender a usar la tecnología. Claro, es se fundamental. trata de desarrollar tecnología propia, capacidad de producción. Eso es de innovación y producción desde nuestras propias capacidades. Sí, porque en muchos momentos la tecnología es algo de lo que dependemos a veces, es decir, sí, totalmente. Son cuestiones creadas fuera que aprendemos a usar, como dices, pero casi como operadores técnicos, pero no están involucrando una condición el desarrollo de las propias capacidades, idiosincrática, ideológica. Entonces necesitamos avanzar sin ser aislados de las grandes corrientes internacionales, pues fortalecer nuestra soberanía tecnológica, claro, nuestra capacidad de producción de conocimiento propia y la capacidad de definir nuestras propias prioridades en materia de desarrollo tecnológico. Por eso hablamos de la tecnología, el desarrollo científico como un bien público para afrontar problemas públicos. O sea, un proyecto de ciencia y tecnología para el bienestar, para la sustentabilidad y para el progreso compartido. Y
desarrollando nuestras propias capacidades, porque si no te vuelves simplemente importador de tecnología. Sí, claro, comprador y dependiente. ¿No? A ver, déjame poner este ejemplo, que yo creo que es muy ilustrativo, la pandemia. Sí, bueno, sí, ahí vimos es muy claro lo que significa. Sí. O sea, durante la pandemia, México tuvo una importante capacidad de compra, pero no de producción. Exacto. Eso no debe volverse a repetir. Sí, estamos viendo proyectos a nivel local y nacional que están empezando precisamente a atender estas cosas, como el proyecto de desarrollar los automóviles en México para no depender de los automóviles fabricados en otros lugares. Y de pronto pasó incluso con la pandemia también, que se tuvo que arrancar el proyecto de los respiradores. Exactamente. Yo creo que una lección es que la seguridad tecnológica, por así decirlo, o la soberanía tecnológica no es solo tener capacidad de compra, es sobre todo tener capacidad de producción. Y cuando tienes capacidad de producción, tienes capacidad de venta, ¿eh? Claro, para no ser dependientes. Hemos visto hace poco este problema después de los conflictos en Europa y la guerra económica entre los Estados Unidos y China, lo que pasó, por ejemplo, también durante la pandemia de los chips. Totalmente. Los chips fabricados en otros países que de pronto empezaron a limitar el acceso a los recursos tecnológicos en muchos lugares del mundo, porque resulta que nos dimos cuenta que había muy pocos sitios donde se estaban produciendo los chips para todos los sistemas electrónicos en el mundo. Bueno, y la otra cuestión es que pues el mundo está en un momento de gran complejidad, en un cambio de época de desenlace incierto, con una disputa geoestratégica global en donde la tecnología está en el centro. Absolutamente. Y se está redefiniendo la división internacional del trabajo. Sí. Y los países dominantes van a ser los países que estén en la frontera tecnológica. Si nosotros no queremos rezagarnos, necesitamos colocar la inversión en ciencia y tecnología como una prioridad sine qua non, indispensable para una política de desarrollo. Sí, porque hace varios años en este país por lo que se optó fue simplemente por el comercio. Pero simplemente por la idea de que hay que tener capacidad de compra. Sí, exacto. Comercio, pasa también en la materia alimentaria, ¿eh? Sí, de hecho hay muchos campos en los que de pronto nosotros éramos productores, líderes, y de pronto nos enteramos que acabamos importando más maíz del que producíamos aquí u otro tipo de circunstancias, porque hubo políticas nacionales que estaban solo pensando en el comercio. Y ahorita están volviendo antiguos debates, que es muy interesante cómo en realidad las ideas van y vienen, no hay ideas. Sí, nada cambia por completo. Exactamente, hay una cierta circularidad en lo que se llama la economía fundamental. Y es la idea de que en materia de tecnología, agua, energía, alimentos y salud, entre más autosuficiente sea un país, mejor. Y entonces en ese sentido tenemos que pensar en una nueva concepción del desarrollo que supere esta visión muy propia del neoliberalismo de que lo importante es encontrarte en tus vocaciones supuestamente productivas naturales y generar suficientes excedentes para adquirir en el mercado internacional los productos en los precios más bajos. Eso es más o menos el esquema. No, de lo que se trata es de efectivamente repensar también la economía como un asunto de desarrollo, de derechos, de seguridad, de soberanía nacional, para efectivamente tener una mejor capacidad de negociación a escala internacional, porque a la hora de la hora se imponen un conjunto de imperativos de carácter político que acaban teniendo impactos muy profundos en la economía. Entonces, repensar la relación entre economía, desarrollo, bienestar y tecnología es absolutamente crucial. Y el desarrollo tecnológico y el pensamiento científico no lo estamos pensando solo en términos de su aplicación inmediata en algunas actividades de carácter productivo. Tiene que ver también con la manera como funcionan las políticas de bienestar, cómo funciona la educación, cómo vamos a incorporar todos los nuevos mecanismos de aprendizajes tecnológicos en la política educativa, en las políticas de salud, en la prestación de servicios, en la accesibilidad del gobierno, en fin, tenemos que pensarlo en una dimensión muy amplia y por eso cuando se habla mucho de la orientación STEM, yo les digo es STEAM.
Okay. Porque hay que incorporar la A. Y no es casual que se haya incorporado la A, porque significa artes. No solo es matemáticas, ingeniería, sino que cómo se construye la innovación. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante discutir, y el papel que tienen las humanidades y las artes en el desarrollo de la innovación, porque la innovación es la creatividad. Sí, justo a eso iba. De pronto usamos ciertos términos como el término innovación, como el término creatividad, como el término producción, como el término conocimiento, y no estamos dándonos cuenta del tamaño y de la manera en que interactúan esas formas de construir conocimiento, esas formas de pensar, esas formas de aproximarse a resolver problemas, ¿no? No, Sí, y además, aparte, la ciencia no es solamente la ciencia dura. exactamente. Las humanidades tienen mucho que ofrecer, las artes tienen mucho que ofrecer. Por eso es importante, regresábamos a lo que decías hace rato. Y yo Si insisto, empezamos a educar, si empezamos a educar musicalmente a los niños, vamos a tener van a ir madurando de una manera diferente, con una mirada más amplia, más creativa, más abierta, y no solamente direccionados en una sola ruta, ¿no? ahora, y déjame subrayar el papel de la filosofía. Bueno, En un mundo algo que tan tendríamos que complejo, estar todos metidos. de tantas interrogantes, hoy lo que nos hace falta es hacernos las preguntas correctas. Claro. Y esas preguntas correctas no nos las podemos hacer sin la filosofía. Aprender a aprender, dicen algunos. Y aprender a especialistas en desaprender, educación. dice Sí, Edgar sí, sí. Morán, que me parece Exacto. muy importante. Y en ese sentido, volver a una visión mucho más holística, mucho más amplia, no jerarquizada en que hay conocimientos superiores e inferiores en todas las disciplinas científicas, y articular la filosofía, las artes con todas las disciplinas científicas, y aprender a colaborar, aprender a cooperar. Y algo que empezamos a hacer hace poco tiempo en México y que creo que tiene un valor muy especial, que es recuperar los conocimientos ancestrales, poner en el sitio que corresponde a los pueblos. El diálogo de originarios. saberes que se le llama, ¿no? Sí, exacto, esta recuperación de saberes, porque llegó un momento en que prácticamente todo estaba borrado, ¿no? Parecía que solamente la forma de aprender, de crear conocimiento o de crear tecnología era la mirada occidental eurocentrista. No, hay muchas opciones. ¿Qué está haciendo tu secretaría y con qué instituciones están trabajando para avanzar en este? La Secretaría forma parte de la red ECOS, que es una red de colaboración muy amplia, interinstitucional, con centros de pensamiento, instituciones académicas, instituciones de investigación, que impulsó la actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Humanidades del Gobierno Federal, la doctora Rosaura Ruiz, y en ese sentido nosotros planteamos la necesidad de tener encuentros, de tener redes, de generar intercambio permanente de información para una detección colectiva de lo que son los problemas públicos de la ciudad y cómo podemos contribuir a resolver esos problemas públicos. Desde nuestra perspectiva, hay también una cierta división del trabajo en lo que llamamos el ecosistema de conocimiento e innovación, en donde pues cierto papel le corresponde a las universidades, otro a los centros de investigación, etcétera, y a las instituciones públicas que estamos abocados a esto, nos corresponde mucho un mecanismo de articulación, de promoción, de consolidación, de diálogo social para ubicar las prioridades públicas en materia de investigación, ciencia y tecnología para resolver estos problemas, o por lo menos para afrontarlos de la mejor manera. Entonces sí es una lógica no solo de investigación abstracta, sino de búsqueda de la traducción, de la producción de conocimiento en la generación de las mejores políticas públicas posibles, basadas en el mejor conocimiento disponible. Y regresamos a lo que planteabas desde el principio. El trabajo colectivo, otra vez. Si no hay interconexión, si no hay relación, si no hay diálogo y si no se escuchan las diferentes voces y los diferentes ámbitos sociales que se van a ver afectados todos por estos resultados, pues la cosa no crece bien. Y también hay un conjunto de hábitos fundamentales para desarrollar procesos de producción de conocimiento. Por ejemplo, tenemos que aprender a argumentar. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a debatir. Alguien dijo una vez que una cosa muy significativa
digamos, los sistemas escolares que se han heredado, es que en México hay clases de oratoria, pero no de debate. Sí. Y entonces tenemos que pasar mucho más a la capacidad de debatir, porque, caray, la complejidad que tiene el mundo contemporáneo, la rapidez del cambio, la incertidumbre. Edgar Morán insiste mucho en una educación para la incertidumbre. Quien quiera salir con certezas definitivas seguramente se va a equivocar. Entonces, son nuevas habilidades, nuevas capacidades que hay que desarrollar, y esto implica procesos de interacción social. Ya no se trata de la competencia de todos contra todos en el salón para ver quién es el favorito de la profesora, a quién le dan estrellita y a quién le ponen orejas de burro. Ese tipo de cuestiones hay que quitarlas. Lo que hay que tener es una lógica de colaboración y cooperación social. O sea, venimos de un mundo en el cual casi se asume que la competencia es el motor del progreso. De hecho, y probablemente estamos cambiando hacia una lógica en que es la cooperación y la colaboración la razón que permite progresar. Permíteme hacer un corte, porque ya me está diciendo el señor de ahí enfrente que ya tenemos que hacer el corte, y regresemos a eso, porque esto que mencionas es clave. Hubo un tiempo en que todo era competencia, y ahorita regresamos a explicar los daños que eso hizo y por qué queremos dar este giro. Regresamos en un momento, estamos aquí con una buenísima charla con Pablo Yáñez, Conversando en el 21. Aquí estamos. Bien, estamos de regreso para este último bloque en Conversando en el 21. Estamos charlando con el maestro Pablo Yáñez en muchas cosas y muchos temas muy interesantes. Y cerrábamos el bloque anterior haciendo esta referencia de entender la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología como procesos muy complejos, cuyo valor esencial tal vez en primer lugar tiene que ver con entender, escuchar y ver al otro. Usar la razón, regresando de alguna manera a elementos que parecen básicos y que no necesariamente están ahí todo el tiempo. Hablabas, por ejemplo, de la capacidad de debatir, que a fin de cuentas tiene que ver con la capacidad de argumentar, de escuchar al otro, de repensar las ideas propias, de no quedarnos en que solo lo que yo sé es lo que vale la pena. Hablábamos también, por ejemplo, de esta problemática de cómo el mundo neoliberal veía todo como una competencia. ¿Te acuerdas que incluso se hablaba de competitividad, se hablaba de que el individuo era en sí mismo lo más importante, y se crearon ideas como estas de que simplemente había que echarle ganas? El echaleganismo. El echaleganismo, que era todo depende de lo que tú puedas hacer. Y nos fuimos dando cuenta que no, o sea, ya los pueblos originarios y muchas culturas y muchos pensadores sabían que no se trataba de eso, pero la mirada básicamente económica neoliberal era competencia, adquisición de bienes y adquisición de riqueza, acumulación. Pero ahora lo que tú nos estás contando es este proyecto de la Secretaría con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno, de abordar de manera diferente la problemática para beneficio de todos. Y ahí es en donde creo que llegamos al último término que constituye el nombre, que es la innovación, en este amplio sentido. Cuéntanos cómo vamos por ahí. A ver, yo diría que, siguiendo esta línea reflexiva de hacernos preguntas fundamentales, sería bueno preguntarnos, ¿educación para qué? Porque todavía predomina una visión instrumentalista de la educación. O sea que la educación es solo un medio. Sí. Es un instrumento para insertarse en el mercado laboral y a partir del mercado laboral tener mejor ingreso, etcétera, etcétera. Y de ahí incluso se han constituido categorías como la de capital humano. La educación, la salud y la alimentación, que es a lo que se refiere, que son derechos humanos
Ahora supuestamente pues son capital humano y en rigor pues ya todos somos capitalistas, porque todo mundo tiene su capital humano y entonces la función de la educación es que las personas mejoren su acumulación de capital humano, porque al tener más capital humano se van a poder insertar de mejor manera en el mercado laboral y van a poder competir de manera más exitosa con otras personas. Yo creo que tenemos volver al humano un objeto, ¿no? Sí, y además, y la educación un instrumento. Sí. Simplemente un medio para... Una aproximación técnica que reduce la reflexión. Entonces, nosotros planteamos que la educación debe abordar esencialmente 4 dimensiones. Educación para la vida, educación para el trabajo, en el entendido de que el trabajo o el empleo, porque son categorías diferentes, es en un mundo de rápido cambio tecnológico un proceso de adaptación continua. Sí. Y de aprender a aprender y aprender a desaprender, porque ya no estamos en donde lo que tú aprendiste en la licenciatura te va a durar 40 años y esa va a ser tu vida laboral. Eso no hay. Educación para el trabajo, para los trabajos o para un mundo del trabajo diferente. Yo creo que es un elemento. Educación para la ciudadanía. Fundamental. Y educación para la paz. Nos parece que esas son las 4 grandes dimensiones y ahí la escuela tiene un papel central, pero el único educador no es la escuela. De ninguna manera. Los medios, las prácticas sociales, las actividades cotidianas, las familias, las comunidades. Por eso se habla por parte de la UNESCO de las ciudades del aprendizaje. Entonces tenemos que asumir que la educación es un derecho y es un bien público positivo en sí mismo. O sea, tú no puedes valorar la educación simplemente con relación al tipo de empleo que conseguiste, aunque no deja de ser algo relevante. Tener una sociedad cada vez más educada, cada vez más informada, pues nos va a permitir tener una sociedad más democrática también. Claro. Una sociedad de respeto a los derechos, de respeto mutuo, de hábitos de colaboración, y por eso tenemos que un poco restaurarle su grandeza a la educación. Yo creo que la educación un poco se ha visto simplificada, simplemente como una herramienta de inserción laboral y acumulación de capital humano, como todavía en algunos ámbitos se dice, y tenemos que asumir la educación como un espacio de construcción de sociedad. Claro, de construcción de sociedad, como bien decías, no es, de pronto la educación se volvió una especie de ruta para llegar a ese objetivo que era conseguir un empleo. Pero en este sentido de conseguir el empleo en una empresa o en algún lugar en el que eres uno más de los objetos para negociar y comerciar, ¿no? Sin reflexionar, sin discutir, de pronto sin poder elegir ciertas cosas. Incluso había socialmente discusiones al respecto de que si había que eliminar o no ciertos conocimientos. Te acordarás que una vez se eliminó, por ejemplo, el civismo de los planes de estudio de la secundaria, cuando es fundamental esta idea de entender, aunque fuera un poco limitada la aproximación, pero entender la idea de que el civismo es, a fin de cuentas, aprender a ser ciudadano. Exactamente, la educación para la ciudadanía. Y entonces, y de pronto un día lo quitaron, o en algún otro momento se planteaba quitar la historia, ¿no? Porque de pronto algún filósofo vino y dijo, el fin de la historia se acabó, el mundo es aquí y ahora nada más, y el mercado. Sí, Fukuyama, pero... Sí, Fukuyama, y dices, wow, con qué facilidad la mirada neoliberal decide hacer cajoncitos y decir este sí sirve, este no sirve, y sacar otros, ir construyendo según sus intereses y su conveniencia, sin pensar mucho en todos los miembros de la sociedad, en esa diversidad que implica lo social y en la colaboración. Y además es interesante cómo estas diferentes miradas se expresan también en políticas y cómo las instituciones tienen también que desarrollar sus propias capacidades de aprendizaje. Un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, el haber instituido, ya reconocido como derecho, la beca universal para niñas y niños, Mi Beca para Empezar, que es universal, es para todas las niñas y niños del nivel público, y te recordarás que incluso hubo objeciones, etcétera, porque la ciudad venía de una idea de niños talento.
de que había que apoyar a los que son muy destacados. Concursos, competencias. Niños talento. Y entonces la doctora Sheinbaum dio un giro muy importante hacia un enfoque de derecho a la educación y de becas universales para todos los que están en los planteles públicos, porque pues todos los niños tienen talento, ¿no? Lo que hay que aprender es a desarrollarlos, a ofrecer las condiciones para que estos efectivamente puedan llevarse a cabo. Entonces, porque desde esa mirada se olvidan de muchas condiciones contextuales. Exactamente. Que tienen incidencia en cómo alguien crece, alguien aprende, alguien se desarrolla. Y claro, un niño en mejores condiciones, pues está tal vez en una mejor ruta que otros, pero aquí otra vez tenía que ver con todos partimos básicamente del mismo lugar y habría que estar pensando seriamente en que todos pongamos una base mínima para todos, ¿no? Para de ahí empezar a... Sí, ahora, esto también nos lleva a evidenciar, pues, el mito de la igualdad de oportunidades, ¿no? Otra cosa que regresa a esto. Totalmente. Es un poco esta mirada de todos. Y la idea de que lo importante es que todos tengan las mismas oportunidades, cuando los puntos de partida siempre son de unas desigualdades sociales, de género, étnicas, territoriales, enormes. Y la idea de que pues ya el resultado final pues ya depende de cada quien. Y que depende de ese sujeto precisamente, del individuo que vivió esas diferencias. Y entonces hay una especie de aproximación romántica a la educación que se asume que en sí misma es un gran igualador. Depende. Otra vez, depende en dónde. La educación puede ser también un desigualador. Diferenciador, sí. O un consolidador de las desigualdades existentes. Entonces, por eso el enfoque nuestro es un enfoque de cerrar las brechas de desigualdad y no ilusionarnos con los promedios. Porque podemos tener, pues sí, ya un promedio de escolaridad alto en la Ciudad de México, ya estamos cerca de los 12 años, pero si le rascas un poquito, vas a encontrar que territorial y socialmente, y étnicamente, hay desigualdades muy grandes que esconde ese promedio. Entonces, evidenciar las brechas de desigualdad y tener una política destinada a cerrar esas brechas y a dar una atención muy particular a aquellas poblaciones particularmente excluidas o discriminadas. Por ejemplo, tenemos todavía muchísimo que hacer en mejorar las condiciones de inclusión educativa de las personas con discapacidad. Tenemos muchísimo que hacer para mejorar el acceso, permanencia y pertinencia de la educación para miembros de pueblos y comunidades indígenas. Tenemos rezagos importantes en materia de educación de adultos. En la Ciudad de México hay todavía una proporción de analfabetismo pequeña, pero que en la Ciudad de México cualquier porcentaje pequeño es mucha gente. Sí, pues somos muchos. Exactamente, pues 2%, sí, pero 2% son casi 150,000 personas, o sea, estamos hablando de una cosa seria, y ahí, por ejemplo, sí, en el caso del analfabetismo, que está muy concentrado en las mujeres mayores de 50 años. Entonces, no ilusionarse o no irse con la finta de los promedios genéricos, sino siempre tener la mirada educada para detectar desigualdades, exclusiones, discriminaciones y poner el acento en la superación de esa falta de acceso efectivo a un derecho humano como es la educación. Y tiene que ser un esfuerzo compartido entre el gobierno y la sociedad. Las transformaciones de la educación, creo que la experiencia nos lo señala, tienen que hacerse con los maestros y no contra los maestros. Hubo una política en este país de acusarlos de delincuentes, por ejemplo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quieres que los la maestros... historia de las transformaciones educativas del país, que no son pocas, pues han sido algunas casi de carácter épico, siempre han sido de la mano del magisterio. Y ahora hay que incorporar a los otros actores, a los padres, madres de familia, jóvenes, niñas y niños. Necesitamos recuperar mucho la voz de las niñas y los niños. No únicamente creer que
pues son los padres, madres y los directivos los que deben decidir sobre el destino y características de una escuela, sino que la voz infantil, la ciudadanía infantil, si me permites la expresión, hay que construirla y hay que desarrollarla. Entonces, ¿educación para qué? Y yo creo que es una pregunta pertinente que nos debemos hacer y asumir que la educación es al mismo tiempo un derecho en sí misma y un articulador del acceso a los demás derechos. Sí. Yo creo que es un elemento absolutamente central. Lo que se logra acumular en materia educativa sirve para muchos de los órdenes de la vida, para los otros órdenes de la vida. Entonces, en ese sentido, cumple a veces una función de un derecho articulador de otros derechos. No todo es educación, pero sin educación hay muy poco. Exacto. Sí, no es lo único, pero es pero sin ello constituyente, es una especie de aglutinador, es una especie de conector, ¿no? Y en México y en la Ciudad de México yo creo que tenemos una ventaja muy particular, que es que a pesar de los problemas, a pesar de esta creciente desconexión entre educación y mercados laborales, que es un tema que ahí está también presente, sigue habiendo una apreciación social muy alta de la educación. Sí. O sea, la educación casi está referida a esta idea de progreso social, progreso personal, progreso comunitario, esta expresión que hemos escuchado tantas veces de darle carrera a los hijos. El ascenso social, le decían. Está también, muy vinculado con la idea de la educación. Y en ese sentido, el papel de la educación pública es fundamental e irreemplazable. Entonces nosotros lo que tenemos es un compromiso muy fuerte con la educación pública y con el propósito de que sea reconocida como la mejor educación. Ok. Ya estamos muy cerca de terminar, esto ha transcurrido muy rápido porque está muy interesante. ¿Encuentras algún obstáculo ahora que estás echando a andar todo este proyecto en colaboración con todas las subsecretarías, con la jefa de gobierno, con la interacción con el gobierno federal? ¿Qué es lo más complicado que enfrentar? Bueno, son las dificultades de los cambios de enfoque. Siempre la innovación, y cuando es profunda, es disruptiva. Sí. Y genera un nuevo orden. Entonces la transición hacia ese nuevo orden pues es una cosa compleja. La idea misma, por ejemplo, de abrir las escuelas los fines de semana, pues es una innovación fuerte que probablemente va a enfrentar algunas dificultades de resistencia, pero estamos convencidos que va a tener una aceptación y reconocimiento social muy importante. Yo creo que nos hace falta avanzar más en una cultura social de la ciencia, en una mayor apropiación y divulgación del pensamiento científico, en una reflexión más profunda sobre el desarrollo tecnológico y la necesidad de superar algunas ideas que pueden asumir, por ejemplo, que simplemente la innovación en sí misma, independientemente de sus características, es positiva, o que el desarrollo tecnológico en sí mismo nos abre los caminos del bienestar y la igualdad. Y yo creo que un poco es cómo articulamos una lógica y una cultura social de que el progreso tecnológico y el progreso científico debe ir acompañado de progreso social. Creo que un concepto que planteaste hace rato ya, un par de ocasiones, otra vez, debatir, pensar en torno a todo esto, y que los obstáculos que tenemos, como bien dices, de una transformación que estamos viviendo, este cambio, algunos dirían de paradigma incluso, pues es importante que todos empecemos por hacer conciencia de ello, sí, en primer claro. lugar, y encontrar los mecanismos para el diálogo, para ir avanzando, y me parece, por lo que nos has platicado, pues que el enfoque va bien, y que vamos por buen camino. O sea, estamos atentos a escuchar otras opiniones. Lo que nos estás diciendo me gusta mucho en este sentido, decir, pues si a mí así como me lo acabas de platicar, yo digo, me parece un abordaje acertado, interesante, vayámoslo revisando, y si no tienes problema, pues pronto nos volvemos a ver y nos sigues contando cómo va la cosa, porque con mucho gusto, pinta claro muy bien, sí. Está muy interesante. Y yo creo que hay que recuperar el arte de la conversación. Claro, es fundamental. Es un elemento civilizatorio, y en estos tiempos, pues no confundir
sociedad de la conectividad con sociedad de la comunicación. Lo vivimos todos los días con las redes sociales. Pues Pablo, te agradezco infinitamente que nos hayas recibido aquí en la Secretaría y pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Conversando en el 21. Hasta pronto. Muchas gracias.